Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a Dios que nos permite esta reunión para meditar su palabra, para orar al Señor y pues también para adorarlo a Él y cantarle alabanzas a su nombre, que es una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces hay un canto muy adecuado a esto que habla del día tan grande que no podemos olvidar, el día de gloria sin par, cuando el Señor, estando nosotros en tinieblas, caminando en tinieblas, nos hizo ver, nos dio la luz, nos alumbró, nos salvó, nos adoptó en la familia de Dios por la fe. Así que vamos a cantar el coro número 7, que se llama Dios descendió. ¿Verdad qué bonito, no? Canto, Dios descendió a nuestra bajeza, a nuestra vileza y miseria, y nos llenó de su maravillosa gloria. ¿Qué me puede dar perdón? Pues es un canto que habla de esta sangre eficaz. Dice que no hay otro raudal, no hay otro manantial que trajo paz a nuestras vidas, que trajo santidad incluso, porque la palabra de Dios nos habla de
de la eficacia de esa sangre para ponernos delante de Dios en su presencia, gracias a los méritos de Cristo. Entonces dice, solo de Jesús la sangre. Vamos a cantar entonces este corito del 314. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue un rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Vamos a subirlo un poquito más. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Viene de sana virtud, solo de Jesús la sangre. Ahora sí. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Qué hermoso canto, ¿verdad? Hermosa enseñanza. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a meditar en esta mañana en un pasaje que está en el libro de Job, capítulo 25, y que pues habla del tema Él hace paz, ¿verdad? Se fijan ustedes que en la segunda parte del texto Job 25:2 viene esa palabra, esa expresión, Él hace paz. Me llamó mucho la atención a mí esta palabra porque pues no me había fijado, ¿verdad? Yo diría, Él hace la paz, pero me llamó la atención cómo dice, Él hace paz, ¿verdad? Él realmente es el autor de la paz, y qué maravillosa es la paz del Señor, ¿no? ¿Te has fijado cuando esa paz se pierde? Qué espantoso, qué horrible es en las vidas nuestras cuando esa paz se pierde y pues la agitación, el miedo o la presión o los pensamientos o el asedio en nuestros corazones, etcétera, o la lucha, todo eso quita, roba la paz. Y qué maravillosa palabra esta de la paz.
Entonces, este pasaje está ubicado en el capítulo 25 del libro de Job. Es un capítulo muy pequeñito. Vamos a ver en el contexto lo que se dice aquí de esta afirmación de que el Señor hace la paz. Vamos a ver solamente dos ideas en esta mañana, ¿no? Cómo Él hace la paz. Solamente vamos a ver dos incisos con diferentes aplicaciones, ¿verdad? Para nuestras vidas, pero vamos a leer primeramente el pasaje que dice así. Respondió Bildad subita y dijo: el señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano. ¿Y el Hijo del Hombre también gusano? Bueno, entonces tú te fijas que este pasaje contiene la última intervención o el discurso final de Bildad. Bildad es uno de los amigos de Job. Job tuvo tres amigos que se mencionan en este libro. Uno se llamaba Elifaz, el otro se llamaba Bildad y el otro se llamaba Zofar. Ellos fueron a visitarlo después de las calamidades que le pasaron a Job. Fueron a visitarlo y se quedaron allí en su casa y se quedaron ahí viéndolo realmente durante una semana sin poder hablar, conmocionados de ver a Job. Y entonces ellos empezaron a dilucidar que todo eso le había pasado a él por causa de algo que hubiera hecho. Y Job defiende delante de todos ellos su integridad, diciendo que las acusaciones que ellos le hacían no eran así, no era realmente como ellos pensaban. Y entonces el libro en general, tú te das cuenta que está compuesto de la intervención de 6 personas, básicamente, y se divide también en 3 rondas de diálogos y de debates entre Job y sus amigos. Primero, por ejemplo, vemos que Job, en la primera ronda de debate, diríamos, de diálogo, empieza desde el capítulo 3 de Job hasta el capítulo 14. Y el primero que habla es Job en el capítulo 3. Luego Elifaz le contesta en el capítulo 4 y 5. Después Job vuelve a hablar en los capítulos 6 y 7. Y luego Bildad, entonces ahora interviene Bildad, después de que deja de hablar Job, empieza Bildad en el capítulo 8. Luego Job les responde en el capítulo 9 y 10 a Bildad. Y entonces ahora interviene Zofar en el capítulo 11. Y luego Job le responde a Zofar en el capítulo 12 y 14. Y así se termina la primera ronda de diálogo y empieza la segunda ronda de diálogos entre ellos desde los capítulos 15 hasta el 21. Y entonces vemos que Elifaz en el capítulo 15 habla con respecto a Job, y Job en el capítulo 16 y 17 le contesta a Elifaz. Luego viene otra vez Bildad, su segunda intervención, en el capítulo 18, y en el capítulo 19 Job le contesta otra vez a Bildad. Y entonces en el capítulo 20 interviene Zofar, y Job en el capítulo 21 le responde a Zofar. Así se acaba la segunda ronda de diálogos. Y empieza entonces la tercera ronda de diálogos entre ellos, desde los capítulos 22 hasta el 31 del libro de Job. En el capítulo 22, Elifaz vuelve a hablar por tercera vez. Job le responde en el capítulo 23 al 24. Luego Bildad, que es donde estamos ahorita, le responde por tercera vez a Job. Y Job, desde los capítulos 26 al 31, le contesta a Bildad y ya no interviene Zofar. Ya se queda callado y nos damos cuenta que hasta los capítulos 32 a 37, entra un personaje que no éramos conscientes que estaba ahí, que es llamado Eliú, ¿verdad? De pronto, cuando se da cuenta que ellos no pudieron demostrarle a Job lo que ellos querían demostrarle, entonces entra Eliú en los capítulos 32 al 37 y hace una exposición en estos capítulos y ya no contesta a Job. Pero en los capítulos 38 al 41 interviene ahora sí el Señor. Y por medio de varias preguntas habla al corazón
de Job. Y el capítulo entonces 42 llega a la conclusión y a la finalización de este hermoso libro, ¿verdad? Un libro extraño, un libro que ha traído mucho consuelo a muchas personas, un libro de gran bendición. Y en realidad ahorita estamos viendo que es la tercera intervención de Bildad en el capítulo 25 y vemos que es muy poquito lo que dice, ¿verdad? 6 versículos nada más, y refleja entonces el hecho de que ya el debate se había agotado, ya había llegado a su fin, ya no había mucho que decir. Job se había defendido de las acusaciones que ellos le hacían. Ellos realmente estaban aplicando mal las cosas. Lo que ellos decían estaba correcto, muchas de las cosas que ellos dicen estaban correctas, pero lo que ellos estaban aplicando era más equivocadamente las cosas con respecto a Job. Entonces los amigos quedan silenciados desde los versículos 26 al 31, y es cuando ya interviene el otro hombre, el otro joven llamado Eliú, y entonces finalmente acaba el libro con la intervención del Señor. Pero entonces esta participación de Bildad en el capítulo 25 expone verdades excelentes acerca de Dios, y también expone verdades humillantes acerca del hombre. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el Señor hace paz, como dice el título del tema que pusimos, por medio de su señorío y su autoridad, que es lo que vamos a ver en el versículo 2. Fíjense ustedes, cuando ya empieza a hablar Bildad, dice: el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas. Bildad entonces empieza hablando de la grandeza, de la magnificencia de Dios, primeramente planteando el señorío que Él tiene. Y dice la Escritura, pues, el señorío, o qué significa cuando nos preguntamos nosotros qué significa el señorío, pues primeramente implica que Él es dueño de todo. Porque si primero Él nos dio la vida, nos dio el ser, y hizo todas las cosas que nos rodean, de las cuales nos alimentamos, de las cuales vivimos, nos movemos y somos, dice la Biblia que Él es dueño de todo. Toda la tierra es mía, dice la Escritura. Y entonces, Él por lo tanto tiene capacidad es propietario de todas las cosas, y además es gobernador de todas las cosas. Por eso significa señorío. Quiere decir la autoridad máxima, el Altísimo sobre todas las cosas. Y también dice ahí, Bildad, el temor es con Él. Quiere decir que Él tiene poder, y además es la fuente de la majestad, o diríamos la majestad realmente sorprendente de Dios, de soberanía. Y no solo tiene poder en cuanto a fuerza, sino en cuanto a capacidad para gobernar todo lo que Él ha creado. Porque vemos que la creación pues se desempeña en orden. Hay un cierto orden que no un cierto orden, un perfecto orden, ¿no? Entonces Dios tiene el dominio de todo y la fuerza para ejecutar ese dominio, de lo cual lo hace a Él majestuoso, el Altísimo, y también lo hace temible, ¿no? Porque dice Jeremías: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque Él gobierna, quita reyes y pone reyes. Él gobierna en todos los asuntos del hombre. Él no está al margen como un objeto decorativo, como muchas personas lo piensan. No está marginado. Dice: en él vivimos y nos movemos y somos. Entonces su majestad inspira reverencia, porque además de que Él gobierna, es omnipotente sobre todo lo que Él ha creado. Por eso su autoridad, su capacidad de gobierno se manifiesta en el versículo 2, donde dice: Él hace paz en sus alturas. ¿Qué significa esto de que Él hace paz en sus alturas? Pues yo pienso que lo que está diciendo ahí el versículo, el texto, es una ampliación o una continuación de lo que viene diciendo en el anterior, ¿verdad? Es decir, significa que Él pone en orden en las alturas todo lo que nosotros vemos en un cielo despejado, en un universo maravilloso. Todo eso lo vemos que hay un orden y que se mantienen igual. Cuando contemplamos las estrellas, las constelaciones, vemos que están en su debido orden y que entran exactamente en el momento en que deben de entrar y salen en el momento en que deben de entrar, según
la rotación que Dios le dio a la tierra, y todo es perfectamente ordenado. Se gobierna con integridad todo lo que hay ahí en lo alto, en las alturas. Él preserva la paz y Él preserva el orden de todo lo que interviene allá, de lo cual nosotros no nos enteramos. Pero entonces Él también pone la paz, incluso cuando aquí hay tempestades y tormentas y huracanes y hay una enorme temor, diríamos, de esas fuerzas naturales, y luego viene la paz. Dicen que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Entonces, este dominio que Dios posee sobre todo, que es universal, que gobierna sobre todas las naciones del mundo, es lo que nos demuestra la capacidad que Él tiene para ser Señor y autoridad de todo lo que Él ha creado. Entonces, si Él pone en orden y en concierto todo lo que está en lo alto y en las alturas, pues cuánto más tiene capacidad para ordenar lo insignificante. Por eso entonces el pasaje nos habla también no solo de su señorío, sino de su poder. Porque dice ahí el versículo 3, sus ejércitos no tienen número. Dice el versículo 3, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Es una pregunta, ¿no? Una pregunta retórica, definitivamente, que ¿tienen sus ejércitos número? Pues no, no tiene número. Es imposible contar sus ejércitos que Él tiene. Entonces las palabras aquí amplían la idea del dominio y la omnipotencia que tiene Dios, que los ejércitos que Él tiene le obedecen y que son innumerables. Pero ¿por qué se le llama ejércitos? ¿Dónde vemos ejércitos de Dios, no? La referencia probablemente, o hay un pasaje en Isaías que habla de cómo Él saca sus ejércitos, dice el versículo en Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Se refiere entonces a las estrellas. La grandeza y el poder de un poderoso, diríamos, se ve en sus ejércitos. Ya ven ustedes que los gobernantes los hacen desfiles para exponer sus ejércitos desfilando y su armamento y la capacidad que tienen para intimidar a cualquiera que quisiera retarlos. Bueno, pues se ve el poderío por sus ejércitos, y dice la palabra de Dios aquí que los ejércitos de Él no tienen número. Entonces, ¿cuáles ejércitos? Bueno, la Biblia nos dice también en Génesis 2:1 que se refiere a toda la creación. Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Quiere decir que son una innumerable cantidad de cosas creadas, diseñadas, formadas, pero que, como dice, son innumerables, no se puede contar. Entonces, cada criatura, incluso el insecto más pequeño, ya sea ranas, piojos, moscas, langostas, todos esos fueron utilizados, ¿recuerdas? Por Dios cuando mandó plagas contra el faraón. Todos, piojos, moscas, ranas, toda su creación, sus ejércitos con los cuales luchó contra faraón, que no quería dejar salir a su pueblo. Me llamó la atención, fíjense que leí un artículo que se titulaba ¿Quién hace las mejores moscas? ¿Verdad? Me llamó la atención ese artículo, porque ¿quién hace las mejores moscas? Según yo, jamás ha habido competencia en eso, ¿no? Pero este artículo hablaba de un grupo de científicos de la Universidad de Harvard que han estado estudiando la dinámica de vuelo del insecto, de la mosca, ¿no? Por años, hace mucho las moscas han dejado perplejos a los científicos y han deslumbrado a los ingenieros con sus intrincadas maniobras de vuelo. Pueden cambiar de dirección, por ejemplo, de 90 a 90 grados en 50 milésimas de segundo, lo cual les permite rotar de norte a oeste y luego pasar como un rayo hacia el sur. Oye, en un quinto del parpadeo del ojo humano, ¿verdad? ¿Cuánto batallamos para matar una mosca? ¡Qué impresionante! Entonces muchas personas se han puesto a meditar acerca de estos insectos. Tienen un sistema visual rapidísimo y los músculos
más poderosos del planeta, proporcionalmente hablando, ¿no? Una capacidad de despegue y una capacidad de aterrizaje impresionante. Tienen un cerebro diminuto y una dinámica de vuelo que los científicos no han podido descifrar completamente después de varios años de estudio. Así que ellos estaban emocionados, esos científicos, porque, según ellos, habían hecho una mosca. Qué curioso, ¿no? Dice, habían construido una mosca robótica de tamaño real, pero el asunto es que no podía hacer maniobras en el aire, solamente se podía elevar. No podía ser controlada, no podía evitar obstáculos, no podía reducir la velocidad y aterrizar en un objetivo específico, no tenía su propia fuente de almacenamiento de energía, sino que solo se elevaba. Sí, hay que reconocer, ¿verdad? Como dice este artículo, se requiere personas extremadamente inteligentes para crear un robot diminuto que imite en alguito, ¿verdad? En poquito, a las moscas reales. Pues sí, realmente se requiere una inteligencia muy grande para hacer eso. Pero si después de tantos años de estudio, los científicos no han podido descifrar y mucho menos imitar completamente las características de este insecto, pues la conclusión lógica es que solo alguien sumamente inteligente puede explicar la existencia de tal diseño, de tal funcionalidad tan intrincado. Como dice Hebreos 3:4, el que hizo todas las cosas es Dios. Dios es el constructor y hacedor de todas las cosas, porque cada género de cosas, cada clase, cada especie tiene su diseño propio y es como un escuadrón de soldados formado en hileras que obedece a la orden del que les gobierna. Entonces, por eso dice que Él es capitán y es gobernador, eso nos demuestra su poder. Y dice el versículo 3, la segunda parte, que su luz está sobre todos. Está hablando de la grandeza de Dios. Y dice, ¿sobre quién no está su luz? Seguramente se refiere a la luz del sol, como la luz que Dios ha creado y que ha provisto para nosotros nuestro beneficio. En algunos de los mensajes hablamos acerca del sol. El significado es que sobre quién no está su luz, su calor. No hay nadie que se esconda de su calor. Impregna todas las cosas. Pregunten a los que viven en Hermosillo, a los que viven en Mexicali, etcétera, todos así, que no hay nada que se esconda de su calor. Entonces, la referencia entonces es probablemente al resplandor del día, que es un símbolo muy adecuado de cómo Dios no se ha dejado sin testimonio, sin revelación, sin mensaje, sin manifestación a los hombres, de manera que los hombres no puedan decir, no, pues no, yo ni me enteré o no supe. Él se ha manifestado, se ha revelado a través de la venida de Jesucristo, a través de la revelación en la Biblia y a través de la creación. Son tres cosas muy importantes que no le dan excusa al hombre. Incluso dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y dice también que los hombres no tienen excusa. La creación es un testimonio y la manifestación de la venida de Jesucristo. Por eso entonces viene la gran pregunta que hace aquí Bildad. Ante todo este señorío, dominio, majestad, sabiduría, poder de Dios, autoridad de Dios, la pregunta que se hace aquí es, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es una pregunta milenaria, fíjense, porque este libro es de milenios. Es un planteamiento milenario que ya se había repetido en el capítulo 15 por parte de Elifaz. Elifaz dijo en el capítulo 15, en el versículo 14, en adelante hasta el 16, dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Oye, ¿cuánto bebemos el agua tú y yo? A cada rato estamos bebiendo agua, ¿no? Pues aquí dice que el hombre bebe la iniquidad como agua.
¿Cómo pues entonces se justificará el hombre para con Dios? Que Dios es santo. Es una pregunta también actual. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el nacimiento de una mujer? Bueno, que todos nacemos pecadores. Todo el que nace de esa forma, el padre transmite la naturaleza pecaminosa a los hijos, y el niño nace pecador, por muy hermoso que esté. Es un pecador en potencia y se manifiesta después. Nacemos pecadores. Todos los hombres son inmundos por generación natural, de modo que ningún hombre por naturaleza es limpio y puro delante de Dios. No puede ser el hombre naturalmente limpio ni por sí mismo, ni por ningún medio o estrategia que él quiera utilizar. Por eso la pregunta es en Job 14:4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Es que es una respuesta categórica. O la pregunta, ¿mudará el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Entonces aquí este pasaje hace la pregunta, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Y cómo será justo el hombre para con Dios? Es una pregunta que sin duda tú también te has hecho, ¿no? Sí, porque sabemos que somos justificados, sabemos que somos declarados justos, pero también cuando en algún momento dado tú te habrás hecho esta pregunta milenaria, y sobre todo porque hay dos obstáculos insalvables aquí, ¿no? Fíjate el versículo 5. Primero, la santidad y la pureza de Dios. Vean, dice el versículo 15, he aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Entonces fíjate nada más cómo, comparando la brillantez de la luna, el resplandor, con la pureza y santidad de Dios, quedan eclipsadas, quedan opacadas y quedan sucias ante esa gloria maravillosa. Y sobre todo cuando se despierta en nosotros la conciencia, porque conocemos la palabra de Dios, porque somos conscientes de lo que somos, pues viene el asombro a nuestras vidas y también nos hacemos esta misma pregunta en nuestros corazones por la absoluta impecabilidad de Dios. Y además, como dice aquí, nada se le puede comparar, es incomparable su santidad y su pureza. Ni la luna ni las estrellas serán limpias ni resplandecientes. Así que ante esta comparación, si la luna y las estrellas quedan opacadas ante esta gloria magnífica del Creador, la pregunta es, ¿dónde quedamos tú y yo? ¿Dónde queda el hombre? Bueno, aquí lo dice Job 25:6, cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. ¿Cómo entonces puede el hombre ser justificado ante este Dios que es tan puro, tan santo, tan justo? El hombre generalmente se considera a sí mismo, diríamos, relativamente justo. Casi a todos los que les preguntamos acerca de a la seguridad de salvación, piensan que uno no es tan malo, porque uno se compara con los demás. Es muy común, uno se compara con los demás y en esa justicia comparativa, pues uno dice, pues yo estoy mejor. No soy como los otros, ¿verdad? Ladrones, avaros, adúlteros, no soy como ellos, soy mejor. Entonces, en esa comparación con los demás, uno se considera a sí mismo justo. Es justicia propia, ¿verdad? Porque se considera ante su propio razonamiento, o incluso a la vista de los demás, como una persona justa, como una persona buena. Pero ante Dios no puede ser justificado ningún ser humano con su propia justicia, porque la mejor justicia del hombre, como dice Isaías, son trapos de inmundicia. Nuestras justicias, dice Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Si alguna vez has visto un trapo asqueroso, sucio, es el símil que se utiliza para decir cómo es la justicia del hombre ante Dios justo, santo y perfecto.
Entonces el hombre no tiene nada propio para justificarse delante de Dios. Entonces este lenguaje de llamarlo gusano, pues suena durísimo, ¿no? Suena como que enoja, ¿no? Molesta. Llamar al hombre gusano y además hijo de gusanos, pues algo ofensivo. Pero este lenguaje es correcto cuando brota de una persona que realmente tiene una conciencia de pecado y una abrumadora conciencia también de la santidad de Dios. La persona que no tiene esta conciencia de la santidad de Dios y además de su propia pecaminosidad, probablemente que diga, no, qué exagerado, ¿verdad? Llamar gusano. Pero fíjate que es un símbolo perfecto el gusano, porque ilustra primeramente la debilidad y la fragilidad del hombre. ¿Qué? ¿Puedes aplastar un gusano? Fácilmente, ¿no? Y además ilustra la corrupción y la bajeza del hombre. ¿Te acuerdas cuando se has compuesto la comida? La vas y la tiras a la basura y vas a los 3 días o 4 y un montón de gusanos saliendo de la corrupción, de la putrefacción, y están como felices. Y eso es repulsivo, eso da un asco, asquerosidad. Es el símil que se utiliza para demostrar cómo el hombre en su propia corrupción genera corrupción. Es un gusano, hijo de gusanos, porque de ahí surge, de la misma corrupción. Tan solo contempla los pensamientos que hay en el corazón, los pensamientos que vienen a la mente. Dice el Señor, de dentro del corazón de los pensamientos salen los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos y gran cantidad de pecados que menciona ahí el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 7, acerca de lo que hay en el hombre. Entonces, al poner en contraste las dos declaraciones juntos, primero, que ni la luna ni las estrellas pueden compararse y quedan eclipsadas ante la santidad de Dios, y luego, en segundo lugar, que el hombre es tan contaminado como un gusano inmundo que se arrastra sobre lo corrupto, pues entonces se hace un emblema perfecto para describir la situación del hombre, y por eso viene la pregunta. Entonces, ¿cómo puede el hombre ser justo para con Dios, ser justificado? ¿Cuáles son las ideas que tiene el hombre? Pues el hombre, por ejemplo, piensa que es justo ante Dios por tratar de cumplir más o menos, ¿no? Más o menos tratar de cumplir ahí las reglas, una que otra vez, ¿verdad? Más o menos. El hombre natural construye su esperanza falsa de que más o menos se ha esforzado por cumplir la ley de Dios, ¿verdad? Que ha tenido muy buenas intenciones, pero la ley es inaplacable, ¿no? No perdona. Hiciste una infracción y necesitas pagarla. No tiene concesiones la ley, ¿verdad? Así que si yo tuve la buena intención o tuve la sinceridad, traté con todo mi corazón de cumplir, eso absolutamente nada tiene que ver con la justicia ante Dios. Entonces las personas intentan establecer una justicia propia, que donde diríamos más o menos me la llevo bien, no soy como los demás, soy buena onda, soy bien cumplidor. No mucho, claro que sí, nadie es perfecto, ¿verdad? Se dice, ¿no? Pero más o menos trato. Y también otra falsa esperanza que la gente tiene, pues desde luego que es la sinceridad de corazón. Dios sabe que soy sincero, Dios sabe verdaderamente la sinceridad de que yo realmente tengo estas buenas intenciones, pero tampoco. Las intenciones, por muy sinceras que sean, no quitan el pecado. Otra cosa que la persona piensa es el arrepentimiento. No, cuando yo me arrepienta, ahora sí, voy a ser perdonado por causa de mi arrepentimiento. Pero no, el arrepentimiento no tiene ninguna eficacia para justificar al hombre pecador, porque sentir dolor por la infracción que yo cometí no quita la infracción, ¿verdad? ¿Te ha pasado que te ha agarrado
en policía de tránsito y pues, ay, sí, qué lástima, no, de veras que sí, qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante, ¿no? No, fíjense que qué bárbaro, no, es que qué tonto soy, ¿verdad? El dolor, sentir el dolor por la infracción no quita la infracción. Otra falsa esperanza es la idea de que se debe de inclinar la balanza con buenas acciones para que quede balanceado el récord ante Dios. Son falsas esperanzas del hombre. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a liberarnos del mal, de la infracción que ya cometimos por muchas buenas acciones que yo cometo? Que yo lleve a cabo, perdón. Las buenas acciones no quitan la infracción. Entonces, no hay manera. Y hay otra cosa que el hombre normalmente utiliza como falsa esperanza, ¿no? A veces diciendo, no, pues Dios me hizo así. Dios es culpable, ¿no? ¿Verdad? Se le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Dice Job 48, Dios le pregunta a Job, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Entonces, no, ¿verdad? Muchas veces el hombre culpando a Dios para justificarse a sí mismo. No, es otra falsa esperanza. La pregunta que dice Job 4:17, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Oye, pues qué pregunta, claro que no. Y hay otra falsa esperanza, ¿te has fijado? Cuando has platicado con las personas. No, pues Dios sabrá, Dios sabe cuando yo muera. Él decidirá si yo voy al cielo o no, al infierno. Él lo decidirá. Yo ahorita no lo podemos saber, ¿verdad? Algo así como un albur, diríamos, correr un albur. Dios sabrá a ver qué ocurre, no sé lo que vaya a pasar. Pero no, porque aquí la palabra de Dios dice que somos gusanos, hijos de gusano, que es la metáfora que se utiliza para describir nuestra condición delante de Dios. Así que es impuro por naturaleza, impuro por práctica, débil e impotente para hacer cualquier cosa que sea espiritualmente buena. Entonces eso hace que la pregunta quede en el aire, ¿no? ¿Cómo entonces, ante tantas circunstancias que son verdaderas, que no se puede refutar porque la sociedad lo demuestra, nuestras propias vidas lo demuestran también? La pregunta es ¿cómo? Así que entonces la paz la hace el Señor, no solamente por su autoridad, señorío, sabiduría, grandeza, revelación, sino también la paz la hace el Señor al revelar la respuesta a esta gran pregunta. Solamente así se hace la paz, al revelar la respuesta a esta gran pregunta. La palabra de Dios dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí se revela cómo. Justificación gratuita primeramente, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia gratuita para el receptor, porque es costosísima para el dador, ¿no?
la palabra de Dios nos dice que en 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, es costosísima, pero es gratuita para nosotros. Otra cosa que se menciona aquí, en estos pasajes, se mencionan varias palabras, implícita y explícitamente. Implícitamente se refiere la imputación, donde la maldad mía es puesta sobre el inocente y la justicia del inocente es puesta sobre de mí. Tú te fijas cuando lees el Antiguo Testamento, te has dado cuenta que llevaban ellos un sacrificio ante el sacerdote. Y entonces se les ordenaba poner la mano sobre la cabeza del sacrificio. Ponían la mano sobre la cabeza del sacrificio y luego degollaban al animal. Y la sangre de este animal se presentaba delante de Dios. Esto es lo que significa, diríamos, imputación, es decir, mi maldad, mi pecado puesto sobre el inocente. Y la justicia de Cristo puesta sobre el culpable. Por eso la Escritura habla de algo gratuito, donde somos hechos justos y somos vestidos como de ropa de gala por la justicia de otro, que es la pregunta básica que hace Job y sus amigos. Ante la indigencia del hombre, Dios le hace partícipe de su misma naturaleza divina para que venga a vivir dentro de él, y entonces se efectúa, por causa del sacrificio, se efectúa el rescate, la redención, que también se menciona en este pasaje, la redención mediante el rescate dado. El texto que leímos en Romanos 3:24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, se menciona también la propiciación en este pasaje. La propiciación, el ser propicios, lo que oraba el publicano. Señor, sé propicio a mí, pecador. La propiciación se menciona en este capítulo 3 de Romanos, el de ser propicios o ser aceptos en el amado, porque dice en el versículo 25, a quien Dios puso, o sea Jesucristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Bueno, es un pasaje que nos menciona que la fe, por medio de la fe en su sangre, la fe es el instrumento por el cual accedemos a esto, porque la fe no tiene ningún mérito. La fe únicamente apropia lo que se le está planteando. Y uno dice, pues yo lo quiero eso. Entonces, por medio de la fe en su sangre, es justificado gratuitamente y no hay de otra manera. Es, valga la redundancia, mediante un mediador. Por eso dice Juan, dice la palabra, por medio de la fe en su sangre, mediante el rescate. Es un mediador entonces perfecto, por el cual la persona es justificada gratuitamente. Y no solamente eso, sino que Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, que es la gran pregunta. ¿Cómo se justificará el gusano? Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 39, justificados de todo. Dice, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado, o sea, en Cristo, todo aquel que cree, que acepta apropia este sacrificio por fe. Entonces la justificación es un veredicto de Dios basado sobre hechos justos, y eso hace que el hombre sea bienaventurado, porque como dice David, bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado, dice en Romanos capítulo 4, versículos 6 al 8. Bienaventurado el varón a quien Dios no atribuye pecado y atribuye justicia sin obras, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el hombre ser justificado para con Dios? Bueno, aquí lo menciona, lo explica claramente. No es justicia nuestra, no es justicia personal. Somos tratados como justos por la justicia que es de otro. Somos considerados limpios
¿Cómo será limpio el nacido de mujer? Somos considerados limpios por la limpieza y la perfección de otro, que es lo que eso fue revelado claramente eh, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento todo se reveló eso por medio de símbolos, de sacrificios, de ilustraciones, sombras, que ahora cuando las leemos tú y yo, pues únicamente nos dan regocijo, porque entendemos como la equivalencia de todas esas sombras aplicadas a Cristo y a nuestra propia vida, y nos da un regocijo enorme leer esas bendiciones del Antiguo Testamento aplicadas en Cristo para nosotros. Por eso dice, siendo justificados gratuitamente a través de la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una necesidad entonces que el hombre sea justificado por esta única manera, no hay de otra. Dice, no se justificará delante de ti de otra manera, ¿verdad? En el Salmo 143:2, ningún ser humano, no se justificará delante de ti ningún ser humano, todos culpables, todos pecadores. La justificación entonces es gratuita para que la apropies por la fe, por la gracia, por la sangre, por la resurrección. ¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta mientras que los amigos de Job no tenían la respuesta? Si tú te fijas lo que ellos decían, no, pues ya trata de enmendarte, no, pues seguramente que tú por ahí tienes que cambiar, ¿no? La filosofía de los amigos de Job era equivocada. Muchas de las enseñanzas que mencionan aquí son ciertísimas, pero su planteamiento es equivocado. Por eso al final del capítulo del libro de Job, Dios los reprende y Dios vindica y Dios habla a Job en los últimos capítulos de una manera maravillosa. ¿Y cómo contesta Job? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice, yo hablaba cosas que no entendía, pero ahora pongo mi mano sobre mi boca. He aquí que soy vil, ¿qué te responderé? Una vez he hablado, pero ya no insistiré. Job entonces llevado por la sabiduría de Dios a una alabanza y una adoración al Señor, al entender, diríamos, al entender su condición, su situación. Y pues es un libro muy hermoso que pues si tienes oportunidad trata de analizarlo, pues es bastante largo pero muy significativo, tiene verdades maravillosas realmente. Vamos a hacer una oración al Señor, vamos a darle gracias. Padre que estás en los cielos, qué pregunta tan profunda, tan importantísima en las vidas nuestras. Ya ves cómo el asedio, los pensamientos, las luchas, el quebranto, las emociones también borbotonean en nuestro corazón y nos roban la paz. Pero solamente tu verdad, tu luz alumbrando nuestros corazones, iluminando nuestras ceguera en ocasiones, nos hace resplandecer, Señor, esta maravillosa gloria de Dios. Te alabamos, oh Padre, guárdanos y síguenos dando sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gracias por ello y te rogamos que tú bendigas tu palabra en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga.